Bueno, bienvenidos todos y todas a este seminario Desafíos del Ciclismo Urbano. Saludamos primero a las autoridades de este campus, a Jorge Insulza, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. También saludamos a Sergio Useche, que es profesor asociado de la Universidad de Valencia y también investigador senior de la Facultad de Psicología, experto en seguridad vial y con un sinfín de publicaciones en estos temas que hoy día vamos a conversar. Agradecemos también y agradezco especialmente a Rodrigo Mora, quien me ha hecho esta invitación a comentar y a moderar este seminario hoy día. Rodrigo es profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y estamos en el contexto de su Fondesit, los ciclos y su relación con otros modos de transporte. Yo soy Beatriz Mella, directora del Centro Ciudad, Centro de Investigación Urbana por la descentralización, el hábitat y el desarrollo territorial de la Universidad Andrés Bello. Así que invito ahora al director Jorge Insulza para que nos dé algunas palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias, Beatriz, y muy bienvenida también a este evento. A mí, yo como director del Departamento de Urbanismo, voy a hacer algo muy sucinto. La idea justamente, aquí están las personas que creo que merecen toda la atención de este seminario y obviamente el tiempo que corresponde. Solamente saludarles a cada uno y cada uno. Sé que también hay estudiantes y aquí el profesor Mora los tiene ahí en lista, con lista de asistencia además, así que es muy importante que estén. Pero de verdad, o sea, les agradezco mucho y les agradecemos en nombre del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile por este evento. Sabemos, como muy bien Beatriz ya lo está anunciando, ¿no es cierto? Este evento tiene que ver con conflictos entre ciclos y otros modos de transporte, que claramente es creo que una temática absolutamente coyuntural y en lo que estamos muy embebidos hoy en día. Y vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, y la suerte de contar justamente con la charla del colega Sergio Sech Hernández, que es ingeniero civil de la Universidad de Valencia, ¿no es cierto? Psicólogo. Perdón, sí, Psicólogo. psicólogo, perfecto. Mire, y tiene una mirada ingenieril, pero desde la Desde la psicología. psicología. Bueno, le agradecemos mucho, con mayor razón. Usted ya, Beatriz ya nombró, ¿no es cierto? Este es parte del proyecto Fondesit de Rodrigo Mora, que también coinvestigan aquí Geraldine Herman y Tomás Cox, que son del departamento. No quiero dejar los créditos de lado, así que usted nombrará cuál es el equipo en pleno. Pero de verdad, yo como solamente desde la Dirección de Urbanismo creemos que es una tremenda instancia. Creemos que seminarios como de este calibre, que se acuñan bajo un proyecto Fondesit, generan justamente la vinculación que es la que queremos que ocurra hoy día, la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un buen colega psicólogo y además, ¿no es cierto?, con esta mirada sobre lo que significan los conflictos en el medio urbano, sobre todo lo que significan los ciclos con otros medios de transporte. Creo que es muy importante. Hoy día en la mañana he escuchado una noticia que en Alemania están discutiendo si le bajan la velocidad y dejan de ser velocidad libre en las carreteras que tienen, por ejemplo, y todo lo que significa bajar velocidades también para mejorar sostenibilidad, justamente para ocupar menos medios de transporte que no sean ciclos. Entonces, creo que está muy en la línea de lo que vamos a escuchar. Así que quiero ser muy escueto. Tengo que también disculparme oficialmente, porque ustedes saben que también estamos haciendo clases. En este momento estamos terminando el periodo de los cursos de pregrado que a la facultad, por lo tanto hay mucha actividad, pero por supuesto que todo es bien recibido y espero que sea un excelente seminario. Le agradezco nuevamente, insisto, a Beatriz, a Sergio que estén acá, a Rodrigo, por supuesto, como parte de como colega de nuestro departamento, que podamos tener esta instancia de debate y espero que la disfruten mucho y que podamos tener buenas conclusiones de este evento. Así que muchas gracias y todos bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por esas palabras de bienvenida. Ahora vamos a pasar a lo que estamos esperando hoy día en esta jornada, la presentación Retos, Tendencias y Evidencias sobre la bici en Chile y el mundo. Te dejo la palabra, Sergio. Nosotros nos vamos a acomodar aquí Vamos a ir para allá. Bueno, antes que nada, querido público, queridos asistentes, quiero agradeceros inmensamente por acudir a este evento que ha tenido una gran expectativa. De hecho, si la mayoría de ustedes conocen algo sobre lo que es el tema de la investigación de la bicicleta,
seguramente nos tendremos que remitir a países diferentes de Chile, lo cual es un problema y es, yo diría que más que un problema, una oportunidad interesante que tenemos en este momento y que motiva, creo que el 51% de las razones por las cuales estamos aquí. El énfasis de esta charla no es hacer precisamente una recopilación densa o casi magistral de evidencias acerca de lo que es precisamente el conocimiento acumulado a través de la investigación que tanto yo como muchísimos colegas alrededor del mundo estamos realizando en temas que tienen que ver con los ciclos, algunos desde la perspectiva de los factores humanos, algunos desde la perspectiva del diseño, del urbanismo, de la interacción entre el humano y la máquina, entre el humano y el entorno, etcétera, etcétera. La idea sencillamente es empezar a visibilizar un poco cuáles son los esfuerzos más importantes y cuáles son los nuevos retos, porque precisamente tenemos aquí el caldo de cultivo perfecto para lo que puede ser el desarrollo de nuevas investigaciones, de nuevo conocimiento y sobre todo de nuevas líneas de acción que nos permitan introducirnos cada vez más y de manera más fuerte, más permeable y mucho más sólida dentro de lo que es el policy making, que es básicamente gestionar políticas más inclusivas, más seguras y más sostenibles a la luz de los objetivos del 2030, que seguramente todos conoceremos, pero con bases científicas. Pequeño detalle que se nos ha olvidado, creo yo, hegemónicamente a lo largo de la gran desconexión que es muy tradicional en la mayoría de los países latinoamericanos. Yo personalmente provengo de uno, que es Colombia, y en donde nos hemos dado cuenta que hay un divorcio que ha sido permanente y que parece interminable y una reconciliación que yo creo que es probable entre lo que es la política y la ciencia. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos primero muchísimas dificultades para armonizar los dos ámbitos por falta de recursos, por falta de disposición, por falta de formación, por renuencia muchas veces de los policy makers a escuchar a los académicos. Ayer en una mesa de expertos discutíamos y decíamos, podemos publicar nuestros papers en las mejores revistas, en la revista Nature, y normalmente el problema que vamos a tener es que no se nos va a escuchar o sencillamente que nuestro interlocutor no va a entender qué es la revista Nature y por qué es tan importante. Vale, muy bien, pues tratemos de empezar a aterrizar y hablar el mismo idioma que nuestros interlocutores y hablar un poco de qué es lo que pasa, cuáles son los retos, cuáles son los fenómenos que en este momento deben ser importantes en común, tanto para ciclistas, investigadores, practitioners, policymakers y todo tipo de actores de interés que tengan que ver con este mundo maravilloso, creo yo. Me considero más que un activista, precisamente un impulsor de lo que es la formación de nuevos investigadores, el desarrollo de nuevas investigaciones y el mejoramiento de su calidad, por supuesto, en términos de lo que es el mundo de la bicicleta y todos los vehículos que le puedan ser parecidos o compatibles. Entonces, en resumen, después de todo este tostón, lo que quiero decir básicamente es que vamos a hablar y a plantear algunos retos que espero que os motiven, que os den algunas luces sobre lo que puede ser potencialmente la incursión del estudiante, del investigador, del profesor en este tipo de temas, porque hay una frase que creo que todos conoceremos, se le atribuye a un autor, a veces se le atribuye a otro, pero es entre más conozco, me doy cuenta de que menos conozco y creo que esto aplica precisamente al mundo de las dos ruedas. Ya veremos por qué a lo largo de esta breve presentación. Antes que nada, presentarme de nuevo. Mi nombre es Sergio Useche, soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Asimismo, lidero los temas de investigación del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la universidad, que además es el único instituto reconocido como tal dentro del espacio español, un instituto oficialmente dedicado al tráfico desde la universidad. Es decir, reclutamos investigadores, hacemos proyectos cooperativos, competitivos, no competitivos, privados, públicos, etcétera, etcétera, pero siempre nuestro foco precisamente es el usuario vial. Bueno, básicamente por cuestiones de abreviación de tiempo no hablaré de mi perfil específico, hablaré más de lo que me interesa, de lo que me gusta y precisamente a lo largo de la presentación de algunas cosas que me han llevado experiencialmente a meterme más y más en este tema que defino cuando menos como fascinante en términos de la bicicleta. Primero que nada, ¿qué se hacía antes? Lo comentábamos ayer en una mesa de expertos y decíamos, tenemos una serie de líneas tradicionales de investigación que están demasiado relacionadas con la seguridad. A ver, ¿a quién no le parece que evidentemente la seguridad es el tema transversal por el que pasa todo en investigación? ¿Por qué? Porque es el tangible, porque es el gran activo que, por ejemplo, los policymakers pueden vender. Decir, bueno, pues vamos a hacer intervenciones que van a reducir la siniestralidad, la morbimortalidad y además de eso van a salvar vidas. Y a la gente le encanta escuchar eso. La cuestión es, ese es el qué. ¿Y el cómo? No lo sabemos.
y nos encontramos promesas vacías, tasas alarmantes de uso de la bicicleta por un lado, fantásticas, y también de morbimortalidad y de siniestralidad, que por otro lado parecen una deuda pendiente de la academia y muchas veces se nos mira y se nos dice, bueno, pero ustedes es que no hacen nada, es que no descubren nada. Y nosotros decimos, pues la culpa no es de nosotros porque tenemos interés pero no tenemos recursos. Y siempre la culpa se tiende a externalizar. Entonces, hablamos de que siempre han habido unos desafíos latentes, el diseño, la epidemiología, los factores de riesgo y el comportamiento de riesgo. Pero entonces nos damos cuenta de que si algo nos falta, entre otras cosas, más allá de estos factores tradicionales de riesgo, es algo denominado conocimiento contextual. ¿A qué se debe este concepto de conocimiento contextual? Pues básicamente voy a plantear una serie de preguntas. Y me gustaría que quizás alguien del público escuetamente me dijera más o menos qué idea tiene sobre estos pequeños issues, estos pequeños asuntos que creo que son importantes para entender un poco las dinámicas específicas, la historia y el futuro de lo que tiene que ver con el tráfico no motorizado en 2 ruedas en el caso chileno. Primero que nada, ¿qué sabes de la bici en Chile? ¿Cuál es la historia de la bicicleta en Chile? Seguramente todos podremos decir en algún momento, bueno, la bicicleta se habrá empezado a usar por allá en el siglo pasado, cuando todavía no existía el coche, no existía el automotor, por lo menos no a una gran escala, antes de que Henry Ford, al principio de los años 10 y 20, pues industrializara y masificara el coche en lo que sería Norteamérica y posteriormente lo segregara a diferentes poblaciones o diferentes estamentos del continente americano. Pues en este caso Chile fue uno de los países más afortunados por historia, pero el tema de la bicicleta no está demasiado demasiado claro. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta más que cuál es la historia de la bicicleta es cuál es tu historia de la bicicleta. ¿Alguien quisiera compartir, por ejemplo, las razones por las cuales le gusta montar la bicicleta? ¿Qué suena entre el público? ¿Quién es el ciclista acá? ¿Ahí? Cristóbal, ¿por qué te gusta montar en bicicleta? Es la forma más simple. ¿Cuándo te puedes considerar que comenzaste a hacer un uso frecuente, un uso regular de la bicicleta? Siguiente de llegar a Santiago a estudiar. A estudiar. Es decir, que eras un estudiante que quizás buscó la bicicleta como un medio, por ejemplo, para hacer desplazamientos ocasionales. Después te habrás dado cuenta de que era conveniente, de que era económica. Te metieron algún discurso relacionado con la sostenibilidad que resultó ser verdad y ahora no te bajas de la bicicleta si no debes, ¿no, verdad? Sí, o sea, es un conocimiento que se adquiere en la práctica también. Se adquiere en la práctica. Vale, muy interesante. ¿Alguien aquí, y basta con que levantéis la mano, ha sentido, por ejemplo, que existen prejuicios negativos hacia los ciclistas? ¿Solo el 10 o el 15% de los presentes? Yo diría que más. Veo manos que se levantan, unas después de otras, o unas después de ver que otras se levantan. Bueno, pues debo decir que históricamente el tema de la historia de la bicicleta es lo que se podría decir una moneda con dos caras. Por un lado, tenemos la bicicleta como un vehículo más antiguo que el vehículo motorizado, y por otro lado tenemos a la bicicleta como un vehículo que de hecho está menos estudiado que el vehículo motorizado que le sucedió después y sobre la cual se toman conclusiones y decisiones políticas con base en las evidencias relacionadas con los conductores de vehículos que vinieron después, que tienen diseños totalmente distintos, prestaciones de seguridad, dinámicas, motivaciones, riesgos totalmente distintos. Y esto puede estar marcando muy negativamente, digo yo, el tema de nuestro uso y nuestra relación con la bicicleta, así como los temas macro de actualidad, política, policy making, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo, la bicicleta, entre otras cosas, tiene que ver con los nuevos fenómenos. Hoy en día, a nivel de literatura, hablamos de la bicicleta como un nuevo fenómeno o un nuevo boom en términos de movilidad, muchas veces sin recordar que la bicicleta es más vieja que el coche. Muy bien, aceptémoslo y digamos, no tenemos que explicar lo que es básicamente una razón estadística que está basada en el uso y en la normalización a la luz de conceptos como la política, como la sostenibilidad, como la salud. Lo que nos interesa básicamente es, bueno, ¿y qué sabemos sobre los ciclistas? ¿Quiénes son los ciclistas? Son personas que
como Cristóbal, descubren un día que la bicicleta es un experimento interesante, les gusta, se sienten mejor, más saludables, a pesar de que lleguen con la espalda llena de sudor los días de verano, a pesar de que cuando llueve pues realmente sea un poco incómodo, pero dicen es que parece que los beneficios llegan a ser más. Perfecto. ¿Qué sabemos sobre los ciclistas? ¿Cuáles son los factores de riesgo principales de los ciclistas? Público. Escuetamente, ¿qué se os ocurre? Y una mala infraestructura. ¿Qué otra cosa? ¿La velocidad de los ciclistas o de los otros usuarios? Otro usuario. ¿O de los dos? Por aquí veía otra mano levantada. Podríamos decir que la cultura de la seguridad vial y de la convivencia vial, que no es solo seguridad. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? La educación. Educación en general y educación para la seguridad vial. Muy bien. ¿Y cuáles son los factores que predicen directamente los accidentes que sufren los ciclistas? ¿Qué tipo de comportamientos, por ejemplo, creen ustedes que pueden ser los que más explican la mayoría de las veces los accidentes que sufren los ciclistas en el mundo? Hablemos de prácticas. La imprudencia, de parte ¿de parte de los ciclistas y de aquellos que no son ciclistas. de los ciclistas y de los no ciclistas? Porque tenemos que estar con una mirada objetiva, con una mirada libre específicamente de preconcepciones y estereotipos que estadísticamente realmente no cuentan. Esto cuenta muchas veces en los corrillos, en los escenarios de discusión, pero creo que es totalmente contraproducente. ¿Qué sabemos sobre los ciclistas en Chile? ¿Cómo ha incursionado la bicicleta a lo largo de la vida de la sociedad en Chile? ¿Cuándo se empieza a usar en general? En la primera infancia. ¿Con qué propósito? Un propósito más recreativo, lo que en inglés se llama leisure. ¿Será que la bicicleta se transforma directamente, como pasa, por ejemplo, en los Países Bajos, en un vehículo para ir al colegio y volver del colegio en Chile? Definitivamente no. Y es algo compartido con casi toda América Latina. ¿Por qué? Depende del contexto. Por seguridad vial y por seguridad no vial, por temor a asaltos o a robos. Una de las cuestiones fundamentales que a veces nos constriñe el lenguaje es precisamente la diferencia entre los términos seguridad y seguridad que no pasa en inglés. Cuando hablamos en el inglés de seguridad ciudadana hablamos de security, cuando hablamos de seguridad vial solemos hablar más del concepto de safety. En castellano hemos dicotomizado esto, hablamos de seguridad y seguridad, pero tenemos que aclarar, pero ambos tipos de seguridad cuentan para eso. ¿Qué pasa? Normalmente lo que pasa en los contextos latinoamericanos y en los países emergentes en general, no asumiendo que todos los países latinoamericanos son considerados emergentes, es precisamente que hay un pequeño bache que cada vez es más grande entre el ciclismo leisure, que es el ciclismo que ocurre en la infancia, y el ciclismo que después de la adolescencia, que es este gran bache que no nos explicamos todavía por qué se usa tan poco, pues viene la adultez joven. Viene todo este rollo de la sostenibilidad, viene el tema del ahorro monetario, etcétera, etcétera. Y es algo sobre lo que quiero enfatizar porque nos permite, básicamente, generar muchas claves explicativas del uso y del desuso de la bicicleta. Otra cosa importante, la percepción del built environment, el entorno construido, porque todos sabemos cuándo se hace, cuándo se intervienen grandes obras, que hacemos ciclorrutas que atraviesen la ciudad de pe a pa, y básicamente lo que no entendemos es qué piensan los ciclistas o cómo interactúan ergonómicamente los ciclistas, y luego nos vamos a dar cuenta de que no estaba tan bien hecho cuando aparecen los famosos hotspots, que son básicamente los puntos problemáticos en los que se producen más accidentes, y en los gráficos de calor maravillosos que hacemos con el ArcGIS nos encontramos unas conglomeraciones gigantescas de accidentes que muchas veces llegan a ser fatales. Otra cuestión, ¿qué sabemos sobre las motivaciones? Es una pregunta trampa que yo mismo voy a responder. Y también, ¿qué deberíamos saber, porque de esto se sabe muy poco, acerca de las diferencias, y diría yo que más que diferencias, brechas en términos de género? Preguntaros si, por ejemplo, es lo mismo cuando un hombre se plantea montar en bicicleta que una mujer, si son las mismas motivaciones, los mismos miedos, los mismos factores de riesgo. Y la pregunta es definitivamente no. Tienen cosas en común, pero son más las cosas que los diferencian. Y también, evidentemente, las brechas sociales. ¿Qué hace falta para determinar, por ejemplo, buenas respuestas a estas preguntas que son clave? Pues básicamente más investigación.
¿Qué hace falta para hacer más investigación? Además de más recursos, que normalmente los que somos académicos pedimos proyectos financiados, hacemos los Fondesit, recurrimos a la empresa pública, recurrimos a la empresa privada, a las organizaciones no gubernamentales y al final, una que otra vez, tenemos pues el privilegio de contar con cierto funding para contratar estudiantes y demás, pero es que a veces, incluso teniendo el funding, no tenemos estudiantes calificados o formados en investigación, por lo menos no desde la perspectiva de la formación interdisciplinaria, es decir, el tema del ciclismo y de los riesgos del ciclismo no se puede considerar algo unidimensional, es decir, que dependa totalmente de la infraestructura. No, la infraestructura es un componente necesario, más no suficiente, para garantizar la seguridad y la convivencia de los ciclistas. Igualmente, que no podemos esperar que haya un buen comportamiento, un factor humano activamente relacionado con la seguridad, si no hay buena infraestructura. Es decir, todo debe ir de la mano, pero muchas veces sabemos poco porque en investigación también todo debe ir de la mano, se debe ver de la misma manera holística. Preguntas interesantes. Estudio internacional. En este estudio participaron ciclistas de 20 países en 3 continentes. Y básicamente, si tenéis facilidad para identificar las palabras clave dentro de un word cloud, son las más grandes y las que están en verde. Las 3 principales razones autodeclaradas por los ciclistas que les han motivado a utilizar la bicicleta de manera regular han sido: puesto número 1, por mejorar mi salud física y mi forma en general. Puesto número 2, por cuestiones económicas. Y puesto número 3, porque quiero contribuir precisamente a la sostenibilidad del planeta, a salvar el planeta del calentamiento global, a mejorar las dinámicas de movilidad en mi ciudad, etcétera, etcétera. Algunos factores secundarios como sentimientos de eficiencia, libertad, entretenimiento, salud mental, eficacia, en la duración de los viajes, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y esto será que funciona de manera uniforme? Pues básicamente no. Hablamos de un estudio entre regiones del mundo en donde predominan ciertos grupos raciales y nos dimos cuenta que el primer mundo tiene problemas del primer mundo y el tercer mundo pues tiene problemas clásicos del tercer mundo, y cometemos con frecuencia el error de decir es que el perfil del ciclista a nivel genérico está muy bien, pero también tenemos siempre que recurrir al paso 2, que es comparar el perfil genérico con el perfil específico para tener más conocimiento situacional. ¿Qué nos encontramos? Cuando hicimos el análisis de correspondencia, un análisis estadístico muy sencillo para determinar cuáles son las clases y las interclases más frecuentes, según los países de referencia, pues básicamente nos dimos cuenta que el Physical Health and Fitness, la salud física, viene a ser una cuestión que es más predominante entre los europeos blancos. Segunda razón, economía. Es algo que está más relacionado, por ejemplo, con el perfil del ciclista hispánico. De España y América Latina hablamos de Hispanoamérica. Y tercero, los neuroeuropeos parece que están en otro mundo, que han superado los problemas económicos, que tienen el tema del estilo de vida saludable bastante elaborado y solucionado, y entonces están más preocupados por utilizar la bicicleta como un mecanismo de sostenibilidad ambiental. Interesante. ¿Por qué? Porque claramente la tendencia es que, por ejemplo, el tema del sustainability sea una razón más bien secundaria en Hispanoamérica, pero si tenemos en cuenta estas razones, diríamos, wow, qué importante es, pero no tanto. Depende del contexto. Vámonos al otro lado. ¿Qué desmotiva a los ciclistas para utilizar la bicicleta? Y vamos a hacer exactamente el mismo análisis. Tema número 1, riesgos de accidente. Tenemos miedo a sufrir un accidente porque sabemos que a nivel de seguridad pasiva la bicicleta tiene muchísimas limitaciones. Tema número 2, el problema con el clima, las temperaturas extremas. Y tema número 3, la inseguridad y precisamente ese factor que nos da miedo a todos de sufrir, por ejemplo, un atraco callejero que pueda derivar incluso en algo peor que perder materialmente la bicicleta. ¿Qué pasa con el análisis de clases? Nos damos cuenta de que en la Europa blanca, si se quiere decir de alguna manera, el riesgo de accidente es el principal desmotivador de los ciclistas. Cuando nos vamos a América Latina e Hispanoamérica en general, nos encontramos con que es la inseguridad, el miedo a sufrir un robo o un delito violento especialmente. Y tercero, pues nos damos cuenta de que los noreuropeos pues básicamente están más preocupados por cuestiones como que hace demasiado frío o demasiado calor, y evidentemente creo que tienen razón. Son cuestiones que demandan de alguna manera mejorar el conocimiento situacional. Alguien más diría que hay otro mito grandísimo relacionado con el tema del ciclismo urbano, me refiero.
Y es precisamente que es que estos países son ricos o estas ciudades son ricas, entonces pues básicamente el ciclismo es mejor en las ciudades en las que son ricas. ¿Por qué? Pues porque básicamente tienen mejor infraestructura, tienen mayor educación vial y el comportamiento y la seguridad deben funcionar linealmente mejor. Bueno, como no podemos generalizar, esto es una cuestión relativa y este es un estudio español que salió hace muy poco. Básicamente lo que se hizo fue evaluar la funcionalidad, el diseño y la adecuación de las redes para los ciclistas, es decir, de los carriles bici, de las conexiones, de los intermodales, etcétera, etcétera, en función precisamente del ingreso de las comunidades autónomas a las que pertenecían las ciudades principales de España. ¿Qué nos encontramos? Mejores ciudades, Vitoria, Sevilla y Valencia. Por ahí atrás viene Barcelona y la ciudad que tiene el ingreso per cápita más alto de toda España es la última en términos de adecuación infraestructural y también en términos de comportamiento de los ciclistas. Es decir, hay una relación directa, por lo menos, entre el ingreso bruto per cápita y la seguridad y la infraestructura y la convivencia en términos de ciclismo. Definitivamente no. Y si la hay, es relativa. Haciendo un poco de síntesis, porque podría presentar evidencias durante las próximas 30 horas sobre la investigación que hemos hecho, la investigación actual nos da algunas claves, lo que en inglés podemos hablar de los famosos hints. Como tenga usted en cuenta esto antes de hacer investigación, pero también pueden ser buenos motivos para empezar a hacer investigación. Primero, ojo con esto, el contexto es importante para explicar accidentes, para explicar dinámicas, para explicar cifras. ¿Por qué? Porque como lo vemos, las relaciones lineales en términos de uso, seguridad, motivación, dinámica, etcétera, etcétera, en ciclismo urbano parecen no existir o por lo menos ser bastante complicadas de linearizar. Segundo, lo que es el DAFO. No sé si los estudiantes que están acá en la facultad saben lo que es el DAFO. Normalmente las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que es un muy buen análisis situacional de los ciclistas, difiere entre países y yo diría más, incluso entre ciudades, utilizando categorías incluso genéricas de agrupación como país rico, país pobre o país emergente, que es más políticamente correcto. Tercero, diferentes contextos, independientemente de temas como el income o la cultura, implica diferentes problemas. A veces los grandes problemas del ciclismo urbano, como lo veíamos en las cosas que desmotivan a los ciclistas, se pueden controlar más. No podemos controlar quizás que exista el invierno y que caiga nieve en el invierno en los países del norte, pero sí que podemos incidir, por ejemplo, directa o indirectamente en el tema de la convivencia ciudadana y en el tema de la seguridad también. Entonces, cuestión a tener en cuenta. Otra cosa importante, los motivos de viaje son una clave muy, pero muy relevante para entender la seguridad de los ciclistas. Es decir, haciendo análisis como lo hicimos acá por grupo étnico, cuando decimos cuáles son los motivos de estas personas, les voy a dar una clave que pasa en Chile, que pasa en casi toda Hispanoamérica. Por ejemplo, el auge inesperado del delivery riding en dos ruedas. ¿Qué quiere decir esto? Motivos laborales que hace 10 años eran prácticamente inexistentes en la mayoría de los contextos porque se utilizaban otro tipo de vehículos o porque la demanda no superaba el 5% de lo que lo hace hoy en día. Entonces, motivos de viaje, una cuestión muy importante, no es el mismo comportamiento para un ciclista que utiliza el leisure, que utiliza más medidas de seguridad pasiva, que, por ejemplo, no lleva prisa y que, por ejemplo, tampoco tiende a necesitar necesariamente, siendo bastante redundantes, de utilizar cierto tipo de vías que le son desfavorables o que percibe como inseguras. Otra cosa importante, ojo con los factores ocultos. Factores ocultos son dinámicas invisibles que muchas veces no son declaradas por los números, es decir, mayor necesidad de investigación cualitativa. Y finalmente, lo venía diciendo, se necesita más investigación y también más investigadores. Hablando un poco de lo que es los issues emergentes, de lo que es el tema de cuáles son los mayores explicadores, si lo queremos poner de una manera muy coloquial, del comportamiento de riesgo, de los accidentes, de los motivos de viaje, nos encontramos con 5 asuntos que son extremadamente importantes. Primero, hablábamos de la modalidad. Una lectura recomendada es este artículo que básicamente nos habla precisamente del caso de los cycling commuters, personas que utilizan la bicicleta para hacer el commuting diario, bien sea para ir a la universidad, para ir al colegio en una muy baja dosis y también para ir a trabajar, personas que han sido seducidas por este ánimo de mejorar el planeta, mejorar la convivencia, mejorar la salud y que lo hacen día a día.
¿Qué es lo que pasa? Que suelen ser las personas que al tener una mayor exposición al riesgo y una menor, precisamente, protección como usuarios vulnerables, tienden a tener más riesgos viales y más accidentes en Latinoamérica, lo cual no pasa, por ejemplo, en ciudades como La Haya, Copenhague, Valencia, porque allí los problemas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades son de hecho bastante distintas. Es decir, no generalicemos e incluso generalizar en Latinoamérica ya puede ser de por sí problemático en términos cualitativos. Temas importantes. Cuidado con las comparaciones brutas entre países y ciudades. No podemos decir que podemos comparar al ciclista de Santiago de Chile con el de Copenhague sencillamente porque hay una cobertura de la red viaria parecida. Estas comparaciones lo que nos sugieren es precisamente la necesidad de comparar con mucho cuidado y utilizar análisis adicionales, por ejemplo, entrevistas, análisis a profundidad, observaciones para entender lo que pasa en cada una de las ciudades. La edad es algo que no podemos modificar y del lado de la edad precisamente están la personalidad, el temperamento, los factores de riesgo. Hablemos, por ejemplo, del conductor de vehículo y también de vehículo no motorizado de 18 a 25 años. Tenemos una mayor prevalencia del speeding, una mayor prevalencia de la intoxicación por alcohol y por drogas y también una mayor búsqueda de sensaciones en el ciclismo. Otro tema a considerar. Y finalmente, otra cosa importantísima, el género. Lo decía desde un principio, hace un pequeño spoiler, no podemos caracterizar al ciclista hombre del ciclista mujer si, por ejemplo, entendemos que lo que genera un mayor deterrence, una mayor evitación del ciclismo entre las mujeres, tiende a ser precisamente la probabilidad de sentirse desprotegida y no ser parte precisamente de un sistema colectivo de protección a través del ciclismo urbano. Tenemos tres dificultades fundamentales también para entender lo que es el comportamiento de los ciclistas. Dificultad número 1 es que normalmente utilizamos los predictores conductuales de manera aislada. Es decir, creemos que por mirar cuántas veces un ciclista se pasa en una hora el semáforo en rojo vamos a poder predecir sus accidentes. Esto es totalmente incorrecto. Normalmente lo que nos demanda la buena literatura es hacer un análisis conjunto de la infraestructura, de la percepción, del factor humano, de las actitudes, de los valores sociales, y es algo que se ha hecho muy poco y se ha hecho menos en América Latina. Segundo, lo decía al principio, la sobregeneralización y sobrerepresentación en literatura de las evidencias basadas en en conductores que los policymakers toman en cuenta para legislar en cuanto a diseño viario, convivencia ciudadana, conflicto vial, etcétera, etcétera, para ciclistas. Esto sencillamente no es directamente aplicable. Y tercero, no tenemos herramientas válidas a nivel técnico que hayan sido experimentales, que se hayan sometido a la experiencia precisamente para estudiar el comportamiento y los factores que afectan a los ciclistas más que como usuarios viales genéricos. Para finalizar, quisiera compartir un poco una experiencia, que es una experiencia que considero pionera, que es precisamente, tuvimos un par de personas relacionadas con el ámbito universitario chileno, perdón, en esta experiencia, y es la experiencia del bicibarómetro. El bicibarómetro tuvo lugar durante los últimos 2 años después de pandemia, y fue un estudio global sobre comportamientos y factores de riesgo autodeclarados de los ciclistas entre el año 2020, segunda mitad, y primera mitad del año 2022. Básicamente, haciendo investigación colaborativa, haciendo investigación inclusiva, buscando comparar precisamente no solo los países de alto ingreso que tienen grandes pools de investigadores y profesores interesados en el tema del ciclismo, sino también llegar a los países más recónditos y también precisamente algo que financiamos los profesores que participamos y nuestros investigadores con el fondo de nuestros propios proyectos. En un principio pensamos que no tendríamos demasiado apoyo, que tendríamos quizás muestras de 5 o 6 países, pero lo que nos encontramos es que al final llegamos a una cobertura de 19 países. Es decir, que es el mejor estudio, aunque sí es el más grande que se ha hecho sobre el comportamiento de los ciclistas hasta el momento en la literatura, pues básicamente lo que es una invitación a seguir realizando iniciativas inclusivas que nos permitan conocer más sobre lo que pasa en 2 ruedas, bien sea desde la perspectiva del comportamiento, de la infraestructura, del ingreso, de la accidentalidad, etcétera, etcétera. Hay muchísimo por descubrir y es más lo que ignoramos que lo que sabemos al respecto. Otra cosa importante, desarrollamos instrumentos para medir el comportamiento de los ciclistas, desarrollamos instrumentos que nos permitían, por ejemplo, en este caso,
acceder a explicar lo que pasa en la mayoría de los casos con las dinámicas de los ciclistas adultos. Una cuestión importante que hay que tener en cuenta es que hablamos solo de ciclistas mayores de 16 años, pero contamos en total con 7.001 ciclistas, digo siempre el uno porque cada persona cuenta, cada ciclista y cada vida del ciclista cuenta, y básicamente nos encontramos con una distribución muy interesante, incluso llegamos a países en donde normalmente hay demasiado rechazo a hablar, por ejemplo, de temas relacionados con la identidad de género y logramos tomar una muestra aceptable de todos los temas de género. ¿Qué nos encontramos a nivel mundial? ¿Cuál es el ciclista a nivel mundial en cuanto a lo que serían los hábitos de viaje globales? Por ejemplo, el ciclista, normalmente, el ciclista frecuente, el que utiliza la bicicleta más de una vez a la semana, normalmente tiene una media de 5 horas o 5.4 horas a la semana, básicamente variante porque la desviación típica es bastante alta, pero también tiende a tener unos recorridos bastante largos. Hablamos de una media de 46 minutos por viaje en los viajes más comunes, es decir, hablamos de grandes ciudades, hablamos de un gran florecimiento de la cultura ciclista y también, obviamente, de una gran exposición al riesgo, un factor que hay que tener en cuenta porque no estamos hablando más de viajes recreativos de 5 o 10 minutos, de viajes por placer, sino de un uso cada vez mayor, más creciente y más utilitario de la bicicleta, lo cual ha cambiado radicalmente la perspectiva del comportamiento de los ciclistas. Otra cosa importante es que normalmente el comportamiento de los ciclistas se valoraba solamente en términos de las violaciones de tráfico que cometen, de las más comunes, que es precisamente pasarse el semáforo en rojo, respetar o no respetar precisamente los cruces peatonales, a lo que son los errores, que son básicamente lo mismo, pero sin intención, al comportamiento positivo, a promover conductas, por ejemplo, como es la señalización con las manos antes de girar, algo que, por ejemplo, no se puede hacer con los patinetes eléctricos por una cuestión de ergonomía y de equilibrio, pero también al avoidance. ¿Qué es el avoidance? Pues a veces la mejor alternativa, por ejemplo, cuando está lloviendo fuerte, es no utilizar la bicicleta como una medida de seguridad y es algo que no se ve normalmente en todos los países. Una medida interesante de educación que se ha descubierto que tiene valor predictivo negativo de los accidentes, pero que en la mayoría de los contextos ignoramos porque estamos reducidos sencillamente a mirar qué hacen mal y no qué hacen bien los ciclistas. Otro ejemplo de que hay que cambiar un poco el chip y desestigmatizar un poco. Bueno, y finalmente, porque debo ser respetuoso con el tiempo, nos hicimos una pregunta muy interesante. Si tenemos un pool de 19 países de los 5 continentes, sería muy interesante saber qué pasa en este caso con el ciclista chileno comparado con el perfil genérico del ciclista. Pues nos encontramos unas cosas que voy a resumir en unos pequeños bullets que son muy interesantes. Recuerden, ciclistas urbanos. Primero, el ciclista chileno, comparado con el perfil global de ciclistas, tiende a, uno, realiza un número mayor de trayectos. De hecho, la media es aproximadamente 6.7 trayectos por semana, mientras que la media en otros países es de 6.1. Es decir, tenemos una mayor exposición al riesgo, sí, pero también un uso más frecuente de la bicicleta, lo cual es una oportunidad interesante. Segundo, sin embargo, los trayectos que suelen hacer tienden a ser sustancialmente más cortos que en otros países, es decir, de menor recorrido. Un poco, no demasiado. Una cuestión importante porque decimos que el ciclismo es salud y que a nivel mundial la primera causa de utilizar la bicicleta, el factor que más nos motiva, es la salud física. Pues los ciclistas chilenos tienden a tener un poquito más de BMI, esto es, un poco más de incidencia de predisposición a la obesidad, que el resto de los ciclistas. Entendemos que el ciclista frecuente tiene que tener una muy buena salud física y normalmente el factor de riesgo del BMI es tenerlo por encima de 25. Acá encontramos un 25.1, no se compara con población general, que suele ser de 26.3 aproximadamente en países latinoamericanos, pero sí es un poco más alto, por ejemplo, que el de los ciclistas de otros continentes, especialmente los europeos, que tienden a tener un BMI de aproximadamente 24 o 24.1. Otra cosa muy importante, hay muy poco bike sharing en Chile. De los 300 y algo ciclistas que participaron en nuestro estudio, básicamente el 98% utilizaban la bicicleta propia, no bicicleta compartida, versus un 81% global. Es decir, podemos decir que casi el 20% de los ciclistas urbanos hoy en día utilizan la bicicleta en modalidad compartida. Es un porcentaje pequeño que sigue creciendo, pero no crece demasiado en países sudamericanos, aunque veo que, por ejemplo, acá hay una red bastante buena y bastante completa de bicicletas de color naranja. Otras cosas importantes.
Vamos a hablar de comportamientos rápidamente. Primero, el ciclista chileno tiende a estar en la media de violaciones de tráfico, lo cual nos dice que si lo vemos con mucha frecuencia, también debemos preocuparnos no solo por Chile, sino también por la seguridad y el comportamiento de los ciclistas fuera de Chile. Segundo, sin embargo, cometen una cantidad de errores, es decir, de comportamientos de riesgo no intencionados, pues con una base un poco menos regular, lo cual habla precisamente de un mejor performance en las ruedas. Tienen también mayor comportamiento positivo, entre otras cosas relacionadas con el avoidance, conocen un poco más las normas y tienen una mayor percepción del riesgo vial, es decir, saben identificar precisamente a través de pruebas objetivas cuáles son las situaciones que son más riesgosas antes de realizarlas, lo cual creo que es un factor bastante interesante. No obstante, ¿qué pasa con los issues emergentes? Los grandes problemas, por ejemplo, como el uso del casco. Sin ser obligatorio, porque entiendo que acá no es obligatorio, sino para el tema de los niños, se usa más el casco. Es una medida muy interesante y se puede ver en la calle, incluso en países europeos donde tampoco es obligatorio. Segundo, ¿sí? ¿Es obligatorio aquí el uso del casco? ¿Es obligatorio? Bueno, pues puede ser una buena razón interpretativa. ¿Hay enforcement? Es decir, ¿se castiga realmente cuando no se hace? Se incorporó en la ley de convivencia vial el uso del casco por temas de seguridad. Muy bien. Al inicio hubo enforcement. Y Hubo enforcement muy polémico. Ahora ya no hay, pero eventualmente te puedes encontrar enforcement en alguna parte. Mira, es un dato interesante, pues evidentemente parece que la cuestión funciona porque utiliza más el casco que el resto de los ciclistas a nivel del mundo, independientemente de la obligatoriedad. En el parque metropolitano, si tú no usas casco, no te dejan subir. Ah, sí. O sea, Muy bien. es independiente que obligación. Ok. Bueno, hay enforcement. Ojo, el casco no previene accidentes. Es una cuestión muy importante. Los minimiza a nivel de consecuencias, sobre todo trauma craneoencefálico grave, que es uno de los mayores causantes de mortalidad y discapacidad en los ciclistas. Segundo, fenómenos emergentes. Textean menos, lo cual es bastante interesante porque hay una altísima cobertura y conectividad entre los jóvenes chilenos que normalmente suelen ser el grupo focal más importante, pero hay un mayor uso de elementos auriculares que tienden precisamente a desconectarles del entorno auditivo. Ojo con esto, que es uno de los temas que, a pesar de que se utiliza menos el texting, que es llevar el teléfono en la mano, y utilizarlo para las redes sociales, por ejemplo, sí que se utiliza un poco más la costumbre de escuchar música mientras se monta en bicicleta. Factores psicológicos, ojo con esto, se distraen con mayor frecuencia. Una cuestión que, si bien no es una violación de tráfico, sí de alguna manera puede de alguna manera fortalecer la posibilidad, por ejemplo, de cometer errores. A nivel de ira, tienen experiencias de ira más frecuentes e intensas, pero ojo, esto es la experiencia de la ira. La expresión de la ira normalmente es mucho más alta en términos verbales, pero no en términos físicos, lo cual es una debilidad efectivamente, porque comparados con los otros países hay más expresiones autorreportadas de ira hacia otros usuarios, insultos, violencia simbólica, etcétera, etcétera, pero no se suele pasar a la violencia física, lo cual, además de una debilidad, también es una oportunidad porque todavía estamos a tiempo de controlar algo que puede llegar a peor. Y hablemos precisamente de lo que nos importa a todos. ¿Qué pasa con los accidentes de tráfico? Es verdad que hay un mayor sharing del ciclismo privado, del ciclismo urbano, pero desgraciadamente hay una tasa mucho más alta per cápita, es decir, por ciclista, de accidentes en un periodo, en un time span de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que nos encontramos que los ciclistas tienden a tener aproximadamente 24% más accidentes que la media mundial. Accidentes casi siempre leves, porque en las cabeceras urbanas casi siempre ocurren a baja velocidad, pero en todo caso a veces la diferencia entre un accidente grave y un accidente leve puede ser algo como el posicionamiento de las manos, la caída o el uso de los elementos de seguridad pasiva. Así que es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, hablemos de retos, porque se nos acaba el tiempo. Primero, lo mencionaba al principio y lo sostengo al final, un mayor conocimiento contextual. Necesitamos conocer más qué es lo que pasa y cuáles son las dinámicas menos genéricas, los factores ocultos y los factores psicosociales que están prediciendo el comportamiento y la convivencia de los ciclistas con otros usuarios. Segundo, aspectos y fenómenos psicosociales que son difícilmente observables, pero también, además de la maravillosa infraestructura que se tiene en este momento en Santiago de Chile,
hay que hablar mucho más de la relación entre el usuario y la infraestructura, es decir, hablemos de ergonomía conductual, que es una práctica que no es frecuente en los países en los cuales la tradición no es demasiado alta en términos de ciclismo. Es decir, ¿será que construir más vías automáticamente mejora la seguridad y el comportamiento? ¿O será que quizás hay errores estratégicos u visiones que por inexperiencia están poniendo a los ciclistas de alguna manera en peligros latentes? Y finalmente, como lo decía, no solo investigación, no solo formar más investigadores, sino también generar más evaluación permanente de todas las políticas, intervenciones y seguimiento en el tiempo para generar una mayor historia y documentar mejor la historia del ciclismo en Chile, orientado evidentemente hacia la convivencia, la salud, la sostenibilidad y, por supuesto, la seguridad de los ciclistas. Me veo atado al tiempo, así que lo que quiero hacer finalmente es agradecerles inmensamente por su atención. Son un público muy activo, muy interesado y ha sido un placer precisamente compartir esta primera impresión de lo que es el ciclismo en Chile con ustedes. Muchas gracias. Por kilómetro, porque no es por kilómetro, no está. Bueno, justamente ahora vamos a partir una parte antes de... Vamos a tratar de terminar a las 12, así que tenemos 30 minutos para conversar. Vamos a abrir las preguntas también del público, pero me gustaría hacer un par de preguntas y también dar la palabra a Rodrigo, a ver si también quiere comentar algo. No sé si quieres partir comentando algo de la presentación. No, bueno, primero quería agradecerles a todas las personas que vienen, tanto los estudiantes, pero no solo, acá no veo solo estudiantes del curso de problematización, sino que veo gente de todas partes. Veo ex estudiantes, y gente también de otras. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. Y gente, profesores de otras universidades, etcétera. Así que muchas gracias por venir. Yo tengo varias consultas sobre la presentación de Sergio. Una era pero son algunas un poco más técnicas, pero por ejemplo, el mayor riesgo de... ¿Puedes retroceder a la penúltima? Ese mayor riesgo mayor, mayor riesgo de accidentes o mayores accidentes en el fondo de personas ciclistas chilenos. Aquí tenemos dos indicadores. Primero, el indicador que es más problemático, que es el indicador de sensation seeking, que sobre todo se ve entre ciclistas jóvenes, que es el que es más prevalente precisamente a nivel comórbil o a nivel de concurrencia con los accidentes de tráfico. Es decir, el perfil de ciclista que sufre más accidentes es el ciclista joven que utiliza la bicicleta con alta frecuencia y sobre todo con razones del commuting. Por ejemplo, hablamos de chicos que van a la universidad y vuelven de la universidad, como los que tenemos aquí, o adultos jóvenes que están comenzando carrera laboral. Perfecto. ¿Qué pasa? Haciendo un poco de análisis de clusterización, nos encontramos con que el sensation seeking, que es utilizar la bicicleta para buscar libertad, para experimentar emociones, para disfrutar un poco del ambiente de una manera un poco más impulsiva, suele ser más prevalente coincidentemente con este grupo de edad. Tiene sentido, pero además de eso, e independientemente, no solo dentro del sensation seeking, que es significativo, sino también fuera de esto, en todos los grupos de ciclistas, encontramos una media de aproximadamente 0.2 accidentes por año. Esto es un time span de 5 años, que dividido en 5 efectivamente nos va a dar como 0.198. Entonces, aproximadamente esa es la media de accidentes. Hablamos de accidentes autorreportados. Primero, que son más fiables a nivel epidemiológico que los accidentes reportados por autoridades policiales, cuya tasa debe ser mucho menos porque solo se tienen en cuenta los accidentes que requieren hospitalización, que involucran, por ejemplo, procesos de litigio con aseguradoras o con otros usuarios, especialmente con usuarios motorizados. Lo que no se suele recoger precisamente en la accidentalidad objetiva es el tema de los accidentes menores, porque normalmente lo que pasa es que el ciclista se para, evalúa los daños y sencillamente se va si estos no son graves. Entonces, esto sí que lo recoge de una buena manera, se operacionalizó muy bien para la investigación que tenía que hacerse, porque era una investigación en 5 continentes y desgraciadamente lo que nos encontramos es que la media por año, y evidentemente en un time span de 5 años, teniendo en cuenta la edad media de la muestra, pues es bastante más alto en Chile que en otros países. Yo quería hacerte una consulta con relación, pero no sé si puedo... Sí, también. ¿Sí? No, es que como me llamó la atención cuando tú dices que me gustó mucho cuando empezaste. Tú dijiste que en el fondo esto tiene que ser, la investigación básicamente tiene que ser contextual y los motivadores y los detractores del ciclismo
tú lo dividiste en tres grandes grupos, no europeos, europeos y hispanohablantes, y el tercer grupo no entendí bien cuál era exactamente. Caucásico, que era perfil blanco de Centro Europa. Ah, Centro Europa, y el último era más bien latinoamericano, que era Latinoamericano, países más bien hispanoamericano emergentes. y el otro de países nórdicos como Suecia, Perfecto. Noruega, Alemania, etc. Y tanto las motivaciones como las cosas que temían eran distintas. Eran distintas. Unos estaban más en el tema más como estas dimensiones trascendentales de la pirámide de Maslow, como trascender, sustentabilidad, etcétera, Salvar al planeta, salvar al mejorar, planeta, etcétera. Exactamente. Ahora, la pregunta mía es que si esos son los motivadores y los detractores, las políticas debiesen de estar en sintonía, porque nosotros en Chile estamos, básicamente, mucha de la evidencia que tenemos para la formación de ciclistas viene del norte global. Viene en el fondo. Entonces, ¿cuáles serían en el fondo las recomendaciones, uno podría decir, contextuales, para posibilitar el ciclismo en un contexto como el latinoamericano? Porque si veo que es mejorar la seguridad, no la seguridad de que tanto que te atropellen, sino que te asalten, esa es una política mucho más complicada de implementar para las ciudades latinoamericanas. ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta? Porque en el fondo, si el riesgo percibido mayor, en el fondo es que me asalten y me quiten la bicicleta, eso tiene que ver con la seguridad de las ciudades, no tanto la seguridad de la infraestructura. Entonces empieza a ser un poco más complicado de implementar. Y nos saca un poco de la zona de confort, porque en el fondo la zona de confort de los investigadores e investigadores en bicicleta, en el fondo es generemos mejor infraestructura. Eso va a posibilitar mayor ciclismo, pero en el fondo si el problema es también hay un problema de percepción de inseguridad en la ciudad y me pueden asaltar, eso ya empieza el Ministerio del Interior a hacer la voz. ¿Se entiende? Se empieza a complejizar eso. Y va a acabar suplantando precisamente lo que es el desarrollo de políticas desde la mirada del transporte. Exacto, propiamente. exacto. Bueno, yo tengo dos cosas que decir en este respecto, cosas relacionadas con la experiencia y la investigación, pero lo que pasa muchas veces es la comunicación con otros investigadores. Yo creo que más que tratarse de que, por ejemplo, exista cierto tipo de colonialismo a nivel de definir las necesidades del ciclismo a nivel global, es decir, siempre es bueno tener un punto de referencia que es lo que pasa a nivel global sin perder precisamente el horizonte de lo que pasa en cada uno de estos contextos, es que el punto de la historia en el que nos encontramos en los países sudamericanos todavía es muy joven. Si nos remitimos, por ejemplo, hablando con investigadores, por ejemplo, alemanes, a lo que era el ciclismo alemán en los 80s, era un ciclismo que se parecía de hecho mucho al latinoamericano, sobre todo en Alemania del Este, antes de la caída del muro. ¿Por qué? Porque habían altas precariedades económicas, una alta represión política, una pésima infraestructura y una predominancia del vehículo automotor, algo muy parecido a lo que pasa más o menos acá. Y en ese momento, el deterrence, que eran precisamente las razones que potencialmente, porque no se hizo un estudio oficial, esto es basado en el voz a voz, hablando con investigadores muy experimentados, decía, es que es el punto de la historia. Y en este momento nos encontramos en un punto en el cual tenemos países jóvenes con problemas como la inseguridad, como la precariedad, como el mal desarrollo infraestructural, pero yo creo que combinando precisamente los esfuerzos con las evidencias, las políticas y la retroalimentación de los ciclistas, eventualmente desgraciadamente más al mediano que al corto plazo, vamos a poder reducir esa comorbilidad, por ejemplo, inseguridad, desuso de la bicicleta. ¿Por qué? Porque no depende totalmente de nosotros, lo cual no quiere decir que no podamos, por ejemplo, desde la perspectiva del urbanismo, mejorar la infraestructura para hacerla, para que haya más ojos de la ciudad, para que haya mejor iluminación y a la vez que se reduce la siniestralidad, también se reduce la percepción y la inseguridad objetiva. Para mí, dos temas que me gustaría como poner en la mesa y creo que sería muy interesante saber tu opinión respecto a esto, porque hay un tema, por ejemplo, acá, sobre todo en las ciudades latinoamericanas, donde no más del 25% con suerte de los viajes hechos en bicicleta corresponden a mujeres ciclistas. Y eso es un gran tema porque eso, de nuevo, haciendo una diferencia respecto al norte global, efectivamente las tasas de mujeres ciclistas en países del norte global son muchísimo mayores y la brecha, por lo tanto, es menor. Acá tenemos un tremendo desafío en cuanto a ir reduciendo esas brechas de mujeres ciclistas que están en las calles. Lo que nos dice la literatura es que efectivamente
hay, cuando tenemos una mayor presencia de infraestructura ciclista, más mujeres tienden a andar en bicicleta. Pero lo que pasa en particular, y de nuevo también adhiero un poco con esta idea de poder hacer la comparación con la literatura del norte global, es que efectivamente la componente de seguridad siempre aparece como una bandera roja de alerta para que las mujeres no ocupen la bicicleta como un modo de transporte convencional. Creo que eso, sumado a temas de cuidado, que en general también se relaciona con estos temas sensibles, culturales y sociales, que también son parte del contexto, como tú mencionabas, hay ciertos factores contextuales que son importantes de considerar, se suman a esta problemática, porque cuando hablamos de la movilidad de cuidado, y aquí me quiero detener en uno de los puntos que se dijo acá en el plenario, ¿qué pasa con la temporalidad? En el fondo tenemos una primera infancia que está asociada muy fuertemente al uso de la bicicleta desde una perspectiva recreativa e incluso para ciertos viajes al jardín, por ejemplo. Pero luego hay una brecha enorme hasta la utilización de nuevo de la bicicleta en la época de la juventud Universitaria, sobre todo. universitaria. Pero esto podría tener una muy fuerte relación con la movilidad de cuidado porque los niños de la segunda infancia en adelante tienen una cierta dependencia, en su mayoría con cuidadoras mujeres. Entonces ahí, de nuevo, entra el tema del género que me parecería muy interesante ver cómo en tus estudios has podido ver más allá de los números de cuántos ciclistas, hombres, mujeres, sí hay una serie de temas que todavía tenemos ventanas de exploración para poder desarrollar investigación en esto. Bueno, el género es una de las variables que desde mi perspectiva en todos los estudios que hago, con preferencias con ciclismo, coche autónomo, motocicletas, conducción profesional, que es otro ámbito que el que se está abriendo mucho la puerta a las mujeres, es un tema que deja más retos y preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque si bien yo desarrollo bastante argumentación en contra de utilizar la literatura de los conductores para, por ejemplo, hacer policymaking para ciclistas, normalmente la evidencia es incluso menor para el caso de los estudios de género en el ciclismo. Sabemos cosas, sí que sabemos cosas, cosas como por ejemplo que las mujeres tienden a estar obviamente más relacionadas con la necesidad de adecuar mejor infraestructura y la necesidad de garantizar esto en un nivel positivo y en el nivel negativo menos niveles de inseguridad, tanto inseguridad vial como inseguridad ciudadana, para que la mujer se sienta en confianza precisamente y se sienta segura. Lo que no sabemos, por ejemplo, es cómo funcionan algunas cosas acá. ¿Alguien sabe algo del ciclismo en grupo de mujeres en Sudamérica? ¿Ciclismo en grupo? Ciclismo en grupo, que es un factor que está súper de moda en los países de alta tradición, que por ejemplo las mujeres se reúnen para irse al trabajo en grupo en la Ni bicicleta. siquiera lo había escuchado acá. Exactamente. ¿Por qué? Porque está subestudiado. Entonces, podría dar respuestas genéricas y decir, sí, las necesidades que tú me has formulado son totalmente correctas, pero es más lo que no sabemos porque tenemos muy poco conocimiento del ciclista como tal y sobre todo de las diferencias que hay entre grupos de ciclistas. Normalmente, ¿por qué puede ocurrir esto? Por dos razones. Primera razón, porque nos focalizamos a estudiar, tenemos un efecto halo, a estudiar los ciclistas que tienen más accidentes, que son los jóvenes, que tienen más factores de riesgo, como el alcohol, como la intoxicación por drogas, como el speeding, como las violaciones de tráfico sistemáticas, y no llegamos a los usuarios no riesgosos. Y las mujeres, en segunda medida, no son normalmente un grupo de riesgo, son de hecho el grupo de comparación ejemplar en términos de todos los usuarios viales. Entonces, más que una respuesta, te puedo dar una invitación a estudiar las dinámicas de las mujeres en el tema chileno y sobre todo las dinámicas emergentes sobre las cuales tenemos muy poca información. Este tema del ciclismo en grupo es muy interesante, está subestudiado acá porque creo que de hecho ni siquiera ocurre en una gran escala. Bueno, de hecho, el tema del ciclismo en grupo sí yo lo había escuchado, pero a nivel de como actividades de ocio y en sectores de menos ingresos. Y justamente tiene que ver por la agrupación de mujeres que hacen ciertas actividades cotidianas durante, sobre todo los fines de semana, y que se reúnen. Pero sí, efectivamente es algo que está, no ha sido explorado. Yo la verdad es que tampoco he escuchado ninguna investigación que tome esos temas. En Chile. En Chile. No, y menos de mujeres. Pero bueno, pero pues, Yo tengo no. una última pregunta antes de abrir el micrófono, también pensando en la hora, y que tiene que ver con la creación de ciertos perfiles de ciclistas. ¿Cómo ha sido el proceso luego de haber descubierto estas diferencias de categorización de distintos ciclistas alrededor del mundo respecto a cerrar el círculo
de cómo se generan los perfiles de los ciclistas urbanos, en el fondo, luego de esta experiencia comparada. Si es que ha cambiado en algo la matriz de perfiles, si es que se ha abierto otro tipo de perfiles, si es que se ha comprendido nuevas dimensiones para generar perfiles nuevos. ¿Y cómo ves tú que el beneficio de generar perfiles ciclistas se traduce en mejoras también en la política pública? Bien, con respecto a lo primero, el tema de la perfilación tiene dos caras. Primero, la cara de que hay fenómenos sociales emergentes. Nadie se esperaba la pandemia a finales del 2019 hasta finales del 2020 en la primera ola, y esto cambió radicalmente lo que es el perfil de ciclista. Hablamos de que, por ejemplo, factores que nadie pensaba desde la investigación en seguridad ni en comportamiento vial, o por ejemplo en travel behavior, pensaba que el miedo al contagio iba a ser un factor relevante, además de la infraestructura, además de la sostenibilidad, para adquirir un hábito relacionado con la bicicleta. Eso nadie se lo esperaba. Entonces, primero, fenómenos emergentes. Y segundo, hay una serie de fenómenos invisibles, porque digo, perfilar normalmente se hace en términos negativos. Normalmente perfilamos a los usuarios de riesgo y no a los usuarios ejemplares o a los usuarios positivos. Reitero, por esto en parte no se sabe mucho sobre el ciclismo de mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que los perfiles normalmente están direccionados solo a los factores de riesgo. Es decir, tenemos poca información acerca de cuáles son los perfiles que resultan de estas dinámicas emergentes, porque están básicamente subestudiadas. La invitación es, hay que estudiarlos más, pero con los perfiles que ya conocemos, el riesgo es sobregeneralizar. Por eso hago siempre la salvedad. Tenemos un perfil genérico de ciclista, es el baremo de ciclista a nivel mundial, tenemos que saberlo, pero no podemos formular política pública si no conocemos o no contrastamos ese perfil genérico con un perfil especializado como el que puede pasar acá. Entonces, lo mismo, son más invitaciones que conclusiones, porque realmente... ¿Hay una posibilidad de tener perfiles potenciales de ciclistas bajo los cambios de ciertas normativas, cambios en la política pública, etcétera? O incluso de nuestra propia investigación. Voy a dar un ejemplo. Cuando presentaba estas nubes de palabras con los 3 factores que más motivan a los ciclistas, fue una investigación que publicamos en 2018, una investigación prepandémica. Este análisis, cuando hicimos el análisis segregado por grupos étnicos, lo hicimos en 2022. ¿Qué quiere decir? Que este artículo estuvo 4 años publicado y estadísticamente es cierto, a nivel global estos son los perfiles más grandes, pero luego nos dimos cuenta de que teníamos necesidad de añadir algo, y esto lo descubrimos 4 años después. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que hay muchísimo por hacer y que podemos añadir cosas, pero que necesitamos más fuerza de trabajo, más compromiso, más recursos y sobre todo un mayor olfato, por decirlo de alguna manera, para identificar cuáles pueden ser los grandes cambios en la trayectoria del ciclismo en Latinoamérica y en el mundo a nivel global. Buenísimo. Me gustaría abrir el micrófono para quienes puedan tener preguntas. Y comentarios, mira, acá hay varios comentarios. Yo quiero hacer solo un comentario, nada que ver. Para mis estudiantes nos vamos a juntar después de las 12, termina esto, nos juntamos en la sala, y quienes no se hayan anotado, por favor anótense. Por favor, Gonzalo, ¿puedes ir a buscar la lista para tenerla? Ya. Gracias. Sí. Bueno, gracias Sergio por la presentación. Me llamaron mucho la atención los factores de distracción que encontraste. Me imagino que también son contextuales, ¿no? Me imagino que distraerse en Ciudad de México tiene otras consecuencias que distraerse no sé, en Madrid. Efectivamente, te puedo dar 2 píldoras al respecto. Primero que nada, las distracciones tienen un altísimo efecto y causante contextual. Me refiero, caminando por la ciudad de Santiago encuentro que hay una contaminación visual que es predominante. Hay todo tipo de colores, luces, estímulos, cruces que intuitivamente me resultan confusos como un extraño, y creo que indudablemente esto afecta a los ciclistas. Por ejemplo, caminando por la comuna de Provincia me he dado cuenta que se han introducido elementos viales como cuadros pintados entre blanco, azul y blanco, rojo, que de hecho creo que no pueden ser más que un factor distractor si no se contextualiza y no se comunica bien a la población, sobre todo los que somos foráneos. Esto por un lado, especificidad contextual. Ahora, resultados de investigación, porque cuando medimos distracciones utilizamos 8 factores, 8 preguntas distintas. Factores como por ejemplo la contaminación visual eran más comunes efectivamente del ciclista chileno, pero las distracciones tecnológicas no.
Es decir, si vamos a cualquier otro país europeo, incluso con una altísima tradición ciclística, nos vamos a encontrar que el uso del teléfono móvil para cuestiones como, por ejemplo, el Maps o el Waze es altamente común. La diferencia es que los holandeses, por ejemplo, lo utilizan dentro de un armazón que les sujeta el manubrio de la bicicleta y los ciclistas españoles lo llevan en la mano. Una cuestión que es crítica y que además ergonómicamente les pone un riesgo muchísimo mayor. ¿Qué otro tipo de distracciones curiosas encontramos? Que en América Latina el comportamiento de otros usuarios resulta distractor para los ciclistas. ¿Por qué? Porque no confían en los otros usuarios, no hay una cohesión social relacionada con el comportamiento ciclista. Entonces, básicamente, a veces es distractor estar mirando a los demás para pensar qué carajos pueden hacer en vez de seguir unas reglas que pueden ser más bien predecibles, que es lo que pasa en Europa. Una importante, esta no es un juicio de valor, ni mucho menos, pasa en Chile y pasa en Colombia. Había una pregunta relacionada con los distractores que era muy interesante, de hecho era jocosa. Los ciclistas sudamericanos, por cuestiones culturales, tienden a distraerse más por personas que les resultan sexualmente atractivas que los ciclistas europeos. Y esto es un factor que se estudia poco, pero que evidentemente causa muchos accidentes y ustedes lo pueden ver en el comportamiento de muchos conductores. Gracias, Sergio. Yo tengo un comentario porque yo no vengo del mundo de la academia, o sea, yo estudié en la universidad, pero no vengo del mundo de la academia ni tampoco de la parte del diseño vial y la arquitectura. Y una de las primeras cosas que no sé si es un tema de traducción, que quizás puede ser un aporte para la investigación, es diferenciar el ciclismo urbano de los ciclistas en la urbe. Porque el ciclismo urbano, bajo mi concepción y la experiencia que yo tengo, es un movimiento político. O sea, hay gente que usa la bicicleta, pero que tiene un ideario político. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tiempo atrás los furiosos ciclistas, una de sus máximas era la mejor ciclovía es la que no se construye, que no es un aporte a la seguridad vial según cómo se está pensando acá. Y eso es parte del movimiento del ciclismo urbano, pero en términos políticos. Bueno, a nivel genérico, el ciclismo urbano, lo que se conoce en inglés, porque esto efectivamente es un tema de traducción, de Urban Cycling, habla del ciclismo en las urbes. Por ejemplo, para la selección de nuestra muestra, básicamente, con frecuencia recurrimos a asociaciones de ciclistas, grupos activistas, por cuestión de accesibilidad e interés, que de hecho fueron quienes más nos colaboraron para realizar el tema, pensando precisamente en que gracias a esto se puede descriminalizar en muchos casos el perfil del ciclista urbano. Pero ciclista urbano lo entendemos como el ciclista que lleva a cabo la labor o la acción de conducir una bicicleta en un área urbana, más que en un área rural, semirural, y al margen de cualquier tipo de entendimiento político del concepto. Y lo otro es que, aunque tú lo alternaste también, porque yo estoy hablando desde el ciclismo urbano como movimiento social, siniestro. Los accidentes no existen. El único accidente factible es por una falla mecánica. Correcto. Y ahí también uno podría hacer la diferencia, que yo lo he visto, entre, y esto lo hago en referencia a la ley, porque nosotros en Chile, por eso digo al tema más conceptual para la investigación, en Chile nosotros tenemos ley de tránsito. Y las leyes en Chile se dan por conocidas, pero los únicos que tienen la obligación de hacer un examen son los automovilistas. Ni peatones ni ciclistas están obligados a dar un examen para poder conducirse en la urbe. Sin embargo, los automovilistas sí. Y eso implica que aquí yo anotaba así como diferencia nomás, de que más bien se habla de una ley de seguridad vial. Porque hay una diferencia entre el tránsito y la vialidad. La vialidad para mí es la construcción. Pero los problemas que tenemos no son de vialidad, son de tránsito. O sea, el exceso de velocidad no es un problema de vialidad, porque la vialidad pone un letrero que dice máxima 50 en el límite urbano. Si la gente lo sobrepasa, ya es un problema de tránsito, no es un problema de diseño vial. De hecho, y por eso no sé si tú estás en antecedentes, una chica murió aquí en la ciclovía de Lyon porque un auto se salió y se subió a la ciclovía y la chocó y la tiró contra un árbol. Entonces, el diseño en sí mismo de cierta infraestructura no asegura nada porque es un problema de tránsito y no de vialidad. A no ser que la vialidad se segmente a un nivel que ya no es compatible el vínculo de uno con otro.
Perfectamente, que sería básicamente atomizar a los usuarios viales y reducir precisamente toda posibilidad de integración social o de convivencia entre diferentes usuarios. Hay una práctica que creo que es bastante preocupante en términos de la relación usuario, por ejemplo, sobre todo vehículo-ciclista, y es que es una práctica que hegemónicamente ha sido negativizada. Es decir, asumimos que toda relación, o la mayoría por lo menos de ellas, o toda interacción entre el vehículo y el ciclista es una práctica destructiva. Es una práctica que implica un riesgo de accidente, que implica una pelea, que implica un conflicto vial. ¿Por qué? Porque al hacerse de cultura vial, en temas de ciclismo, en temas de estigmatización, que es algo que ocurre mucho, precisamente la mayoría de esos movimientos con cierto corte político se originan precisamente para desestigmatizar, para promover precisamente una imagen más positiva y una imagen más saludable en términos sociales, además de términos corporales, del ciclismo. Yo creo que es un reto que tenemos a nivel cultural. Es verdad que los accidentes directamente no existen. Lo decía Voltaire en 1769, decía, no hay tal cosa como un accidente, lo que pasa es que son fenómenos que todavía no podemos entender, no podemos predecir y no podemos controlar. Es decir, sí, el problema no es de los accidentes, el problema es de nosotros, que no comprendemos demasiado bien y que tenemos demasiadas dinámicas en el margen de la ignorancia, y esto repercute evidentemente dentro de las dinámicas de siniestralidad vial, y desgraciadamente me atrevería a añadir yo. Voy a dejar el espacio para una última pregunta. Yo quería hacer un comentario, no sé si te entendí bien. Tú dices que el diseño o el diseño vial tiene poca relación con el comportamiento vial. ¿Eso es lo que trataste de decir? Porque yo creo que la premisa es justamente la contraria de las políticas públicas, las políticas de diseño urbano actualmente, es que el diseño vial precisamente incide fuertemente y quizás mucho más, si no hay fiscalización, en el comportamiento vial. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene la Ordenanza General de Construcciones, de Urbanismo y Construcciones, la UUC, que regula todas las calles en Chile, es que en el fondo la planificación de las vías no tiene nada que ver con la forma de operación de las vías. Vale decir, una vía se planifica desde el punto de vista de diseño vial para que todos aquellos que la usen, en el fondo, circulen a 80 kilómetros por hora. Por ejemplo, el caso de Vicuña Maquena, que es una vía expresa en el fondo. Y todo el mundo lo hace. Sin embargo, la máxima, porque es una vía urbana, es máxima de 50. En la práctica, como la vía está diseñada para 80 kilómetros por hora, nadie respeta, porque en el fondo, porque la vía naturalmente te lleva a andar más rápido. Ahora, si tú no tienes fiscalización, en el fondo, quiere decir que el diseño vial, en el fondo, induce comportamiento vial, que en este caso es andar rápido. Entonces, las políticas, básicamente, las políticas de calmado de tráfico, que es lo que se ha apostado muchas ciudades en general, y Chile también, en el fondo apuestan a hacer que el diseño vial, en el fondo, conduzca a comportamiento vial, que es a través del diseño vial, más que de la fiscalización vial, es que tú cambies tu comportamiento, ¿se entiende? Yo sí creo que efectivamente el diseño vial es clave. Y que para eso, y que ese es un rol de urbanistas, de todo tipo de urbanistas en el fondo. Nosotros debiésemos tratar de que el diseño vial conduzca a comportamientos más responsables. Perdón, no sé si te entendí. Sí, eso es justamente lo que estábamos comentando. Ahora, el tema del diseño de calmado de tráfico es justamente una de las alternativas de diseño vial. No sé si quieres agregar algo en relación a ese tema y pasamos a una última pregunta o comentario. Pasamos a la pregunta. Francisco tenía una pregunta. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias Beatriz, Rodrigo y Sergio por la oportunidad. Me gustaría aclarar algunas cosas, dado que lo relevante, lo esencial en la presentación de Sergio es el contexto. Lo escuché por ahí que tenemos maravillosas ciclovías o infraestructura para ciclistas o facilidades explícitas para ciclistas, pero... Al menos en números, en cifras. Claro, lo que pasa es que cuando uno mira y se mueve en el sector oriente, en nuestra ciudad, donde están las comunas de mejores ingresos, evidentemente tú ves una buena red de ciclovías y cada vez más frecuentes que están apareciendo. Pero si uno mira el resto de nuestra ciudad, de 8 millones de habitantes, en los otros sectores más pobres de la ciudad, ni siquiera hay veredas en buen estado. Entonces hay una inequidad gigantesca en nuestras ciudades, en la cual, por ejemplo,
duele mucho que la pobreza urbana en nuestra ciudad, no solo ellos son pobres por ingreso y por sus viviendas, sino que cuando abren la puerta de su casa, ven la pobreza urbana de la infraestructura vial que la ciudad les otorga, donde en invierno no pueden caminar por las veredas, por los hoyos y el agua, tienen que caminar por la calle, donde no necesariamente hay iluminación, porque las municipalidades tienen que un trade-off entre pago la iluminación o la basura o la educación. Entonces, cuando uno mira los accidentes, mi especialidad son los accidentes y la seguridad vial, en esas comunas vemos que hay un aumento importante de fallecidos en ciclistas desde que se implementó la ley de convivencia vial, y lo que me llamó mucho la atención a mí es que todavía son pocos números como para ver una tendencia. El aumento de fallecidos, ciclistas fallecidos en accidentes viales, son precisamente mujeres. Y eso tiene que ver con lo que veíamos ayer respecto a el efecto de la infraestructura en los miedos por género, por ejemplo. Entonces, eso es un tema sumamente relevante. Y por otro lado, si nosotros consideramos que el costo de transporte en las familias de bajo ingreso en nuestro país es del orden de un 20% del ingreso total, la opción para muchos de ellos que trabajan cerca no es precisamente los buses ni el metro, que no existe malladamente en esos sectores, sino que es la bicicleta. Entonces, cuando uno hace un doble clic en los accidentes, los fallecidos, los ciclistas fallecidos, desafortunadamente vemos que la gran mayoría son hombres adultos entre 40 y 55 años, que son precisamente los jefes de hogar. Es decir, ahí hay una condena aún más social de la pobreza, porque el que sale a trabajar lo matan por las malas condiciones de la infraestructura. Entonces tenemos acá un problema gigantesco. Y si uno considera que no está muy relacionado, pero que los niños pobres juegan en la calle, en los pasajes, y mueren ahí, a diferencia de lo que ocurre en estos sectores, porque sus patios son grandes, porque caben las piscinas, juegan ahí. Entonces nosotros tenemos lo que uno ve en Europa y en la Comunidad Europea, que los muy bajos porcentajes de niños fallecidos en el tráfico, nosotros tenemos de los más altos del mundo. Es decir, el futuro laboral de nuestro país lo estamos hipotecando porque no tenemos programas de ningún tipo para tratar de proteger a la vida en los sectores de bajo ingreso, por una parte. Y como lo decía ayer, recordarás, y me pareció bien el énfasis que tú hacías hoy, que es ciclismo urbano, porque la mitad de los usuarios vulnerables fallecidos en nuestro país, y en eso me refiero a peatones, ciclistas y motonetistas, ocurren en áreas rurales, donde a nivel de viajes, por llamarlo comparable, más o menos un 90% está en áreas urbanas y un 10% en áreas rurales. Nuestro país tiene 5.000 kilómetros de longitud, tenemos todos los climas del mundo. En consecuencia, la dispersión de esos accidentes es gigantesca y poco o nada podemos hacer. Sin embargo, la mitad de nuestros muertos en accidentes viales están allí. Entonces, eso es algo que nos preocupa. Era más bien una aclaración que una pregunta. Y finalmente, aclarar lo que decía Rodrigo, que no solo los urbanistas están en el traffic calming, sino también los ingenieros de transporte lo tenemos dentro de nuestras prioridades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esa excelente reflexión. Comparto precisamente y profundamente también el hecho de que el transporte puede ser un facilitador de la convivencia y la inclusión social cuando hay buenas prácticas, pero también no sé cómo decirlo en castellano, algo que profundiza o que exacerba precisamente las grandes brechas sociales y que afecta como una lacra sobre todo lo que es el futuro laboral, el futuro de la calidad de vida y el futuro sobre todo de las clases más vulnerables, no solo de los usuarios más vulnerables en todos los países. No pasa en Europa, evidentemente, los problemas contextuales son muy distintos y quiero hacer una pequeña acotación con el tema del ciclismo rural. ¿Por qué? Porque hay un dato que es genérico, que puede que no se aplique como tal en Chile, pero en Europa pasa que nos damos cuenta de que los accidentes que ocurren en el entorno rural, involucrando a ciclistas sobre todo, son distintos. Normalmente tienen que ver con un vehículo pesado, un vehículo que se traslada a mayor velocidad y que arrolla básicamente a un ciclista, mientras que acá en las cabeceras urbanas tenemos accidentes que ocurren, entre otras cosas, a menor velocidad. En parte por eso
se ha llegado a determinar en algunos países la reducción de 10 kilómetros por hora en carreteras y también en vías urbanas. La cuestión es, se llega a especular, porque yo creo que es más una especulación estadística, que es bastante atinada en todo caso, que los accidentes en vías urbanas tienden a ser 5 veces menos probables que estén relacionados con una fatalidad como si pasa en las vías rurales. Por eso también hago la acotación en este estudio, hablamos de ciclismo en las urbes, de ciclismo urbano, porque no podemos comparar el comportamiento, el repertorio comportamental, la infraestructura y tampoco el comportamiento del conductor, ni la velocidad del conductor, ni las consecuencias de los accidentes con los accidentes rurales. Es decir, creo que es un error categórico decir que todos los accidentes de los ciclistas son iguales y simplemente el hecho de que sea urbano, semiurbano o rural ya nos lleva precisamente a establecer la necesidad de analizarlos diferencialmente y con cierta especificidad contextual. Muchas gracias por el aporte, creo que es fantástico lo que nos has compartido. Bueno, y a mi parecer un también pequeño es- dato, perdón. Esencialmente rural en nuestro país el factor es 7 en mis cálculos. 7 veces. Urbano versus rural, o al revés. En Europa Rural. tenemos 5. 5, por eso acá es más por nuestro país raro, largo. Muchas gracias de nuevo por todos los comentarios y las preguntas hechas hoy día. Muchas gracias de nuevo por esta presentación, por la invitación a conversar sobre estos temas que son tan relevantes. Me gusta que nos hayamos quedado pegados en esta diapositiva de los retos hacia adelante. Me parece que todavía estoy muy de acuerdo con que hay mucha investigación por hacer, muchos grupos que seguir trabajando también en estos retos en torno al ciclismo urbano y varios de los temas que han ido surgiendo en la conversación de hoy día. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy día virtualmente y de manera presencial. Gracias. Muchas gracias a ti, Bea, como especialista, por moderar esta charla y por hacer comentarios sobre ella. Muchas gracias. Un aplauso para el invitado. Para los estudiantes del curso de problematización, nos vemos en unos 20 minutos en la sala. ¿Ya?